Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y en esta ocasión tenemos un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, en la que ofrecemos comentarios críticos acerca de cada uno de los álbumes de la serie Las aventuras de Tintín, del dibujante belga Hergé, uno de los clásicos del cómic europeo y mundial. Y en esta ocasión vamos a hablar del álbum El cangrejo de las pinzas de oro, originalmente en francés titulado Le Crabe aux pinces d'or. Este es uno de los libros de Tintín que yo leí siendo muy pequeño, uno de los primeros libros que cayeron en mis manos de la serie. Recuerdo que en aquella ocasión lo leí en la traducción al gallego como O Caranguexo das Tenaces de Ouro. De hecho, este es uno de los libros de Tintín más traducidos a diferentes lenguas. Yo lo tengo, por ejemplo, en gaélico escocés, en gaélico irlandés e incluso en córnico, la lengua que todavía se habla en Cornualles, pero ha sido traducido a muchísimas lenguas y también ha sido adaptado en varias ocasiones pues, a series de dibujos animados e incluso es uno de los 3 libros que forman la base para esa película que no hace mucho produjo Steven Spielberg, titulada simplemente Las aventuras de Tintín o The Adventures of Tintín, que es una mezcla, en cierto modo, de 3 álbumes: El cangrejo de las pinzas de oro, El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el rojo. Aquí tengo, por ejemplo, una edición en inglés, The Crab with the Golden Claws, que es la que he leído o releído en este caso para preparar este vídeo. El cangrejo de las pinzas de oro se publicó originalmente en forma serializada, no en el Petit Vingtième, vamos a hablar de por qué muy pronto, sino primero en un suplemento titulado Le Soir Jeunesse, es decir, Le Soir para jóvenes, y después en el propio diario Le Soir belga entre octubre de 1940 y octubre de 1941. Le llevó un año a Hergé crear para este diario belga, que por cierto en aquellos momentos estaba en manos de los ocupadores nazis, esta nueva aventura de Tintín, que es, por cierto, la última aventura que se publicó originalmente en blanco y negro. Fue editada en forma de libro en 1941 por Casterman, y también fue una de las primeras aventuras en redibujarse y en publicarse en color en el año 1944, lo cual da buena fe del gran éxito que tuvo este cangrejo de las pinzas de oro. Hablábamos de la ocupación alemana nazi de Bélgica y ese contexto histórico va a ser muy importante cuando hablemos de este libro de Tintín. De hecho, va a ser determinante esta ocupación nazi de Bélgica en la carrera de Hergé y también en gran parte en la popularidad del personaje de Tintín y de la serie de las aventuras de Tintín. Esta ocupación nazi de Bélgica comienza en mayo de 1940. Es esa época que en su canción Mai 40, mayo del 40, el cantante y compositor Jacques Brel describe como esa época en la que las mujeres se aferraban a los hombres, después se aferraban a los niños y finalmente se aferraban al silencio. Hergé y su esposa, Germaine Kikens, cuando ocurrió estos primeros meses, estas primeras semanas de ocupación nazi de Bélgica en mayo de 1940, escaparon a Francia, pero acabarían regresando muy pronto a Bélgica, solo unas cuantas semanas después, porque así lo pidió el rey belga, el rey Leopoldo de Bélgica. Pidió a todos los expatriados, a todos los belgas que estuviesen fuera del país, que volviesen a Bélgica pese a la ocupación alemana, pues para continuar viviendo y trabajando
en el país durante la ocupación. Esto, por supuesto, le ocasionaría al rey belga no pocas críticas y, por supuesto, duras críticas desde el punto de vista histórico, cuando se repasa la historia de la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hergé regresa a Bélgica, el líder fascista Léon Degrelle, que era amigo de Hergé, trató de contratarlo como dibujante para una publicación fascista que dirigía Degrelle, que se llamaba Le Pays Réel, es decir, el país real. Pero Hergé declinó la oferta porque le parecía que era una publicación demasiado política, abiertamente política y con una ideología que no le interesaba, pero lo que hizo fue algo que también le ocasionaría muchas críticas y hay muchísimos críticos de la historia de los cómics europeos y también biógrafos y estudiosos de la obra de Hergé que critican enormemente lo que hizo Hergé y lo llegan a definir como una de las peores decisiones desde el punto de vista político que tuvo Hergé a lo largo de su vida y de su carrera. Lo que hizo fue que decidió comenzar a colaborar en el diario Le Soir, uno de los diarios más importantes y de más difusión de Bélgica, pero que había caído después de la ocupación, desde mayo de 1940, en manos de los nazis. Aquí entramos en un capítulo bastante oscuro, bastante gris, bastante difícil en algunos casos de comprender y de leer de la biografía y de la carrera de Hergé. Es decir, ¿fue Hergé realmente un colaboracionista con los nazis? Bueno, por una parte, se aprovechó de la enorme tirada que tenía Le Soir para publicar Tintín en este diario de enorme difusión y muy popular, pero que estaba en manos de los nazis en esos momentos. Esto le traería, como veremos en vídeos posteriores, graves problemas a Hergé porque entraría en listas negras y tendría dificultades para trabajar en los años inmediatamente posteriores al término de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por un lado sí que se aprovecha de esto, pero por otro lado Hergé jamás comulgó ideológicamente con el nazismo o con el fascismo o con ningún tipo de régimen autoritario y para ello no tenemos más que leer el volumen anterior en la serie de Tintín, que es El cetro de Ottokar. Entonces, desde un punto de vista contemporáneo, desde hoy, es muy fácil, es muy cómodo, de hecho, criticar a Hergé por su decisión de colaborar con Le Soir, pero tenemos que tener en cuenta también que Hergé era un hombre que venía de un ambiente católico, de un ambiente conservador, era monárquico y el propio rey Leopoldo de Bélgica estaba pidiendo a sus súbditos que volviesen a Bélgica y que continuasen trabajando lo mejor que pudiesen de la manera más normal posible bajo la ocupación de los nazis. En todo caso, es un momento de la carrera de Hergé y de su biografía que ha sido muy pero que muy controvertido. Cuando Hergé empieza a colaborar en Le Soir, se crea lo que se llama Le Soir Jeunesse, es decir, un suplemento para los jóvenes a imagen y semejanza del Petit Vingtième, en el que había trabajado para Le XXe siècle, en el que habían salido y se habían publicado de forma serializada todas las aventuras de Tintín hasta el momento, pero que bajo el régimen nazi, por supuesto, no volvió a salir de prensa, es decir, no se le permitió al Le Petit Vingtième y al XXe siècle, a ese periódico católico, continuar
su publicación bajo el régimen nazi, pero en Le Soir se crea Le Soir Jeunesse, que acabaría eliminándose debido a la penuria de papel, debido a la dificultad de conseguir papel en estos momentos, y entonces Tintín acabó publicándose no una vez a la semana, no 2 planchas por semana en Le Soir Jeunesse, porque en ese momento había desaparecido ya, sino a razón de una tira diaria dentro del propio diario Le Soir. Esto, por supuesto, va a influir en el estilo narrativo de Hergé en El cangrejo de las pinzas de oro, y esto ha hecho que varios críticos hayan hecho notar que la parte final de esta historia pues parece que va bastante rápido, como si a Hergé se le hubiese acabado el papel y la tinta y no necesariamente las ideas, pero esto tiene más que ver, yo creo, con el modo de publicación que con la historia que tenía en mente Hergé, que ahora tiene ya que dejar de improvisar ya definitivamente y tiene que tener muy claro en su mente qué es lo que quiere hacer y a dónde quiere llevar esta historia de Tintín. Hablemos del álbum, que ya he enseñado antes y que tenemos aquí, The Crab with the Golden Claws, el cangrejo de las pinzas de oro. Este álbum será el último en publicarse en blanco y negro, como ya he dicho al principio. Y bueno, una cosa interesante es que originalmente esta no era la historia que Hergé tenía pensada para publicar en el Petit Vingtième antes de la ocupación nazi. De hecho, antes de la ocupación nazi, en el Petit Vingtième, Hergé había iniciado la aventura que sería Tintín en el país del oro negro, pero la abandonó por diferentes razones en las que no vamos a entrar ahora, entre ellas el hecho de que uno de los villanos era alemán o tenía nombre alemán, entonces decidió iniciar una nueva aventura para Le Soir Jeunesse. Esta aventura, por supuesto, va a ser El cangrejo de las pinzas de oro. Se preocupa mucho Hergé en estos momentos debido al contexto histórico en el que crea esta historia de Tintín. Se preocupa mucho de que no haya ningún tipo de temática política en esta historia. En las historias, en las aventuras anteriores, el tema político era una base muy importante del argumento. Ahora, en El cangrejo de las pinzas de oro, la temática política se deja a un lado a propósito, y esto va a ocurrir no solamente en El cangrejo de las pinzas de oro, sino también en las aventuras posteriores, como por ejemplo La estrella misteriosa o las ya citadas El secreto del unicornio y El tesoro de Rackham el rojo, que son aventuras, junto con El cangrejo, pues fundamentalmente escapistas. Lo que estaba intentando Hergé era no tener problemas con los censores nazis y de alguna manera pues crear unas historias más escapistas que permitiesen a la gente divertirse en cierto modo y olvidarse de las dificultades en las que se encontraban en esos momentos bajo el yugo de la Alemania nazi. Este álbum, no lo dije al principio y quizá debería haberlo dicho, es muy importante por muchas razones, pero sobre todo porque es el primer álbum en el cual aparece el Capitán Haddock. Y vamos a hablar ahora de esto, pero también es cierto que en este álbum aparece también por primera vez otro personaje, un villano en este caso, uno de los malos, que va a tener también una importancia en otros álbumes posteriores, como por ejemplo Vuelo 714 para Sydney. Nos referimos, por supuesto, al contramaestre Alan Thompson, un marino, el contramaestre del Carabujang, el barco del que era capitán el capitán Haddock, y en el cual Alan Thompson era contramaestre y lo utilizaba para el narcotráfico sin que lo supiese el capitán Haddock. Como digo, Alan Thompson aparece aquí por vez primera y aparecerá de una manera también muy importante en Vuelo 714 para Sydney varios años después. Pero el capitán Haddock, desde luego, es el nuevo personaje que tiene
una importancia muchísimo mayor. En su primera aparición, dentro del barco Karabujan, que está siendo utilizado a sus espaldas para el narcotráfico de opio, en su primera aparición el capitán Haddock se nos aparece como un infeliz con un muy grave problema de alcoholismo. De hecho, Alan Thompson es capaz de aprovecharse del capitán Haddock y del barco, el Karabujan, del que es capitán Haddock, precisamente debido a los problemas de alcoholismo que tiene Haddock, que está continuamente pensando en beber siempre que tiene oportunidad. Si comparamos al capitán Haddock con Tintín, como muchos críticos han hecho a lo largo de los años, pues vemos que el capitán Haddock es el opuesto de Tintín. Es un hombre irascible, verdaderamente impredecible, y que ya en este primer volumen en el que aparece, en El cangrejo de las pinzas de oro, va en varios momentos a resultar incluso un peligro para el propio Tintín. Hay un momento en el que están en medio del océano, en un bote ahí a la deriva, y mientras Tintín se queda dormido, el capitán Haddock prende fuego al bote, con lo cual, bueno, pues ya vemos que empieza a suponer incluso un peligro para el propio Tintín en este primer volumen. También empieza ya, sobre todo cuando llegan al desierto del Sáhara, en el que ocurre gran parte de la historia, empieza ya a soltar Haddock sus característicos improperios, que incluso han sido estudiados por muchos de los tintinólogos. Recuerdo que yo tenía un libro que era un diccionario en el que se definían todos los insultos proferidos por el capitán Haddock, pero a partir de este momento se convierte el capitán Haddock en compañero inseparable de Tintín, y además en uno de los mayores atractivos de la serie, que gana en profundidad, gana en diversidad también, gana en interés con la entrada en escena, con el debut del capitán Haddock, que será un personaje que llega para quedarse. Va, de hecho, a ocupar a partir de ahora el lugar de Milú, que va a quedar un tanto relegado a partir del cangrejo de las pinzas de oro. No nos olvidemos de que Milú es un perro, es un animal que tiene la capacidad de hablar con Tintín en los primeros volúmenes de la serie. A partir de la irrupción en escena del capitán Haddock, Milú ya no va a tener la capacidad de hablar como esos Cipión y Berganza cervantinos del coloquio de los perros, ¿no? Entonces sí que queda Milú un tanto relegado con la llegada del capitán Haddock. En las famosas conversaciones con Hergé, en las que Hergé habla con Dumas Sadoul en los años 70, Hergé define en la página número 102 al capitán Haddock en los siguientes términos. Dice en cierto momento: pues bien, al igual que con la Castafiore, jamás hubiese creído que Haddock iba a representar un papel de primer plano. Verdaderamente me arrastró, casi por fuerza, se impuso. Al principio no era nada simpático. Es un borrachín, esclavo de su vicio, un verdadero desastre. Cuando siembra el pánico en las filas de los árabes que huían de su terrible cólera, no tiene nada de heroico. Está sencillamente borracho. Como toda Polonia. Vaya, ya salió el racismo antipolaco, se ríe Hergé de su expresión, ¿no? Y continúa hablando un poco más acerca de algunos de los dibujos relacionados con Haddock de los que se siente más orgulloso Hergé. Entonces, en principio parece ser que Haddock no iba a tener este papel protagonista, pero fue arrastrando por su propia fuerza dramática a Hergé a partir de ese momento, y ya será
inseparable, amigo inseparable de Tintín. Hay algunos críticos, como Jean-Marie Apostolides y también Tom McCarthy, en este libro, Tintín and the Secret of Literature, que llegan a hablar, basándose sobre todo en unas escenas oníricas en las cuales el capitán Haddock sueña con Tintín y Tintín aparece en el sueño como una botella de whisky de la que sale espuma de la parte de arriba, y después que él intenta descorchar con un sacacorchos. Pues hablan estos críticos, McCarthy, Apostolides, por ejemplo, de una relación homoerótica, posiblemente, entre Tintín y el capitán Haddock. A mí, desde mi punto de vista personal, esto me parece absolutamente ridículo. Yo creo que no hay, fuera de esas escenas oníricas que están bastante traídas por los pelos, yo creo que no hay realmente razón para señalar esto, y de hecho es algo que a mí me parece que anida más bien en las cabezas de estos críticos que en el propio texto, que en los propios libros, que es en lo que siempre hay que basarse para ofrecer un comentario crítico de cualquier cosa. El tema, sin duda, de esta obra es el narcotráfico de opio. Es decir, no vamos a hablar de nada político, piensa Hergé, vamos a hablar más bien de una cuestión que era pues de bastante actualidad en este momento histórico, como lo sigue siendo, quizá no con el opio, pero sí con otras drogas en la actualidad. Y en esta ocasión el narcotráfico de opio se realiza a través de latas de cangrejo en conserva. Es muy parecido, por tanto, el tema y la estructura incluso a los cigarros del faraón, en los cuales el opio se transportaba dentro de cigarros, en este caso en latas de cangrejo en conserva. De hecho, hay un paralelismo en ciertos casos bastante evidente entre el cangrejo de las pinzas de oro y el anterior cigarros del faraón. De nuevo, el inicio de la historia, como ocurre pues, en la Isla Negra, por ejemplo, el inicio de la historia es un inicio también aparentemente banal, y de ahí de ese inicio banal, se van engarzando ciertas cosas para llegar a poner en marcha la historia. En este caso, Milú y Tintín van andando por la calle y Milú encuentra una lata de cangrejo en conserva en un cubo de basura. Y esa lata de cangrejo en conserva, ya lo vemos desde el título del libro, el cangrejo de las pinzas de oro, pues va a tener importancia y va a poner en movimiento esta historia, que nos va a llevar a varias partes del mundo, pero sobre todo a Marruecos y al desierto del Sáhara. Como vemos, Hergé está tratando de evitar lugares que pudiesen ser considerados sospechosos por los censores nazis que en aquel momento estaban ocupando Bélgica. De hecho, los nazis censuraron 2 de los libros de la serie de Tintín, Tintín en América y La Isla Negra, por estar ambientados uno en los Estados Unidos y el otro en Inglaterra, que eran 2 potencias que estaban en guerra en esos momentos, eran el enemigo de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Pero curiosamente los nazis no llegaron a censurar El cetro de Ottokar, que es un libro que claramente está en contra de los totalitarismos, y en este caso se puede pensar que está claramente en contra del fascismo y del nazismo. Ese sí lo permitieron vender, curiosamente, pero no Tintín en América ni La Isla Negra. En este libro, en El cangrejo, las pinzas de oro, hay muchísima acción, pero como ya habíamos dicho antes, el final es un poco breve, está un poco apurado. Y de hecho, cuando se terminó la publicación en Le Soir y se publicó en el año 1944, redibujado y coloreado, resultaba un poco corto. Varias páginas necesitaba añadir Hergé, y entonces decidió añadir algunos dibujos de una página entera, 3 o 4 de ellos, para de esa manera compensar y poder publicarlo en forma de libro. Aquí tenemos un ejemplo
es Tintín y el Capitán Haddock con muchísima sed caminando bajo ese poderoso sol del Sáhara. Milú parece que no tiene ningún problema porque tiene un hueso en la boca. Bueno, esto es The Crab with the Golden Claws, el cangrejo de las pinzas de oro, Le Crabe aux Pinces d'Or, uno de los libros de Tintín que a mí más me han gustado y le tengo un cariño especial porque es el primero que tuve la oportunidad de leer. Importantísimo por muchas razones, porque entramos ya en el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, que es muy interesante, bastante desconocido, bastante oscuro dentro de la carrera y de la biografía de Hergé, y además es un momento en el que Hergé, además de incluir por primera vez al Capitán Haddock, que llega para quedarse, pues tiene que ir refinando todavía más su sistema narrativo debido a las complicaciones que le van a surgir debido a la falta de papel y al hecho de tener que publicar una tira diaria en Le Soir. Es también El cangrejo de las pinzas de oro el último libro en publicarse en blanco y negro. A partir del siguiente, que será La estrella misteriosa, otro de estos volúmenes escapistas de esta época de la Segunda Guerra Mundial dentro de las aventuras de Tintín, a partir de este siguiente volumen ya los libros de Tintín van a ser en color. Pero esa es otra historia que contaremos en el siguiente vídeo, que se dedicará precisamente a la estrella misteriosa. Llegamos así al final. Soy Antón García Fernández, mío es el copyright de este libro, de este vídeo, perdón, año 2018, y es un vídeo grabado en directo en Jackson, en Tennessee, en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y hasta la próxima en mi canal de YouTube, Antón GF.